Listo. Entonces vamos a empezar con lo que son los compuestos orgánicos. Por favor, préstenle buena atención a esto porque es muy sencillo, pero si se quedan, es un poquito complicado devolverlos. ¿Listo? Entonces, préstenle la mayor atención posible. Lo que vamos a hablar es de compuestos orgánicos. Cuando nos referimos a compuestos orgánicos, nos referimos al estudio básicamente del carbón, de todo lo que tiene que ver con el carbón. Entre los compuestos orgánicos, los que nos vamos a centrar en la clase de hoy, ya para finalizar básicamente el ciclo de ustedes, es en los compuestos saturados y los insaturados. Los saturados son básicamente, entonces tenemos los compuestos saturados y los insaturados. Los saturados, ¿en qué se diferencian básicamente de los insaturados? Que los saturados solamente tienen enlaces simples, mientras que los insaturados tienen enlaces dobles o enlaces triples. Cada rayita de esta significa un enlace. Entre los saturados encontramos básicamente los más sencillitos, que son los alcanos. Hay muchísimos más, pero nos vamos a centrar en la clase de hoy en los más sencillos, que son los alcanos. Y entre los insaturados están los alquenos, que tienen enlaces dobles, y los alquinos, que tienen enlaces triples. Eso es básicamente los compuestos orgánicos, es el estudio de todo lo que tiene que ver con el carbón. Existen dos tipos de compuestos orgánicos que son los saturados y los insaturados. Los saturados básicamente tienen enlaces o forman enlaces simples entre el carbono-carbono. Los compuestos insaturados forman enlaces dobles entre el carbono o enlaces triples entre carbono. Esos compuestos que forman enlaces simples entre los carbonos reciben el nombre de alcanos. Los que forman enlaces dobles entre los carbonos reciben el nombre de alquenos. Y los compuestos que se unen por medio de triples enlaces entre carbono-carbono son los denominados alquinos. Entonces vamos a empezar con los alcanos. Se van a dar cuenta que es muy bonita. Esta parte de la química es muy bonita, pero sí necesito que estén así como muy concentraditos en esto. Entonces, mira, vamos a iniciar, como les digo, con los alcanos. Lo que vamos a ver básicamente de los alcanos es la nomenclatura, es decir, cómo se nombran. Para nombrar los alcanos. Profe, buenos días, Juan Camilo. Hola Camilo, muy Días a buenos todos. días. ¿Cómo amaneció Camilo? Tranquilo que hasta ahora Bien, gracias a estamos Dios. iniciando básicamente porque no me podía conectar. Igualmente, como les dije, esta clase va a quedar grabada, entonces yo apenas la terminemos, yo la subo, la cuelgo a YouTube y se las comparto. Entonces, los alcanos. Profe. Lo básico de los alcanos para poderlos nombrar, para poder identificar qué es un alcano, señor, para poder determinar qué es un alcano es cuando yo hablo de que el carbono está unido a otro carbono por medio de un enlace simple. Esos son los alcanos. Cuando entre carbono y carbono se forma un enlace simple. Una cosa que es importante saber es que una molécula de carbono solo puede formar, o máximo más bien, máximo puede formar 4 enlaces, ya sea con el carbono o ya sea con el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, miren, cada rayita de esta significa un enlace. Entonces, yo puedo poner hidrógenos acá, puedo poner hidrógenos acá, puedo poner hidrógenos acá y puedo poner hidrógenos acá. Y fíjense en que el carbono está bien. ¿Por qué está bien? Porque está formando los 4 enlaces. Como les digo, ya sea con hidrógenos o ya sea con otro compuesto o ya sea con el mismo carbono. Listo. Para nombrar los alcanos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando los vayamos a nombrar, lo primero que hago es escribir el prefijo que indica el número de carbonos y le debo agregar la terminación A. Entonces les voy a hacer por aquí en esta otra hojita esa tablita que me indica el prefijo
del número de carbonos. Eso también lo encuentran en la guía. Sin embargo, yo lo voy a hacer aquí para que ustedes no estar borrando y estar llenando, sino que les voy mostrando. Entonces, miren, la tablita es algo así. El prefijo. Ay, no, espera, empecé mal. Por acá la voy a empezar. Número de carbonos. Prefijo. Entonces, si mi cadena, cuando hablamos en química orgánica, hablamos de cadena de carbonos. Si mi cadena tiene un solo carbón, el prefijo es met. Si mi cadena tiene 2 carbonos, el prefijo es et. Si tiene 3, el prefijo es prop. Si tiene 4, el prefijo es but. Como les digo, esto lo tienen ahí en la guía. Si tiene 5, el prefijo es pent. Si tiene 6, ex. Si tiene 7, et. Si tiene 8, oct. Si tiene 9, non. Si tiene 10, dec. Y así sucesivamente. En realidad, los más difíciles de aprender son estos 4 primeros, que son los que cambian un poquito. El resto, pues sí es mucho más sencillo, pero los 4 primeros sí cambian un poquito. Entonces, es importante que ustedes se vayan familiarizando con estos términos. Entonces, miren, vamos a empezar a dibujar el alcano más simple de todos, el más sencillito de todos, que es precisamente este que les voy a dibujar por acá. Fíjense en otra cosa, que en los compuestos orgánicos se puede representar de varias fórmulas. En varias formas se pueden encontrar esos compuestos. Entonces tengo una fórmula desarrollada, una fórmula semidesarrollada y una fórmula esquelética. Esas son las 3 formas de escribir un compuesto orgánico. Entonces, la fórmula desarrollada, por ejemplo, del primer alcano es esta. Y solo para este primer alcano, la fórmula desarrollada es la misma fórmula semidesarrollada. Y la fórmula esquelética es abrirlo. Fíjense en que tengo al carbono unido con 4 hidrógenos. Entonces, por acá tengo un hidrógeno, por acá puedo tener otro hidrógeno, por acá otro y por acá otro hidrógeno. Esta sería la forma esquelética, es abrirlo simplemente. Aquí la estoy condensando, eso también recibe el nombre de fórmula condensada, porque lo que estoy haciendo es reuniendo todos los hidrógenos y mirando cuánto hay. Entonces, bueno, me van a empezar a ayudar a revisar. Fíjense, ¿qué tipo de enlaces estoy formando ahí? ¿Enlaces simples o enlaces dobles o enlaces triples? ¿Qué tipo de enlaces se están formando acá? Según la primera explicación que hicimos. ¿Dobles? No, sencillos. Cada rayita de estas indica que es un enlace Ah, simple. ¿Listo? Cada rayita es un enlace simple. Listo. Entonces, como es una sola rayita, significa que estoy hablando de enlaces simples. Y cuando hablo de enlaces simples, hago referencia a los alcanos. ¿Cierto? Los alcanos, recuerden, solamente son enlaces simples, no más. Entonces, solamente tengo enlaces sencillos. Ahora voy a nombrarlo. Para nombrarlo, debo mirar cuántos carbonos hay. ¿Cuántos carbonos hay en esta fórmula? Fíjense que es exactamente lo mismo. Las 3 fórmulas representan lo mismo. ¿Cuántos carbonos hay en esa fórmula? ¿Cuántos observan? ¿Uno? Uno, Uno. ¿cierto? Uno. Y para nombrarlo, recuerden que yo les escribí ahí que para nombrarlo debo escribir el prefijo que me indica el número de carbonos seguido de la terminación ano de alcano. Entonces, para poderlo nombrar, yo reviso mi tablita, ¿cierto? Como ya dijimos que tenía solamente un carbono, el prefijo de un carbono es met, ¿cierto? Met. Y como es enlace simple, todos estos son enlaces simples, estoy hablando de alcanos, es decir que la terminación será ano. Entonces, ¿qué hago? Uno el prefijo con la terminación y entonces esto se llamará un metano. ¿Entendieron? Sí, señora. ¿Sí? Fácil, ¿cierto que Muy sí? bien.
Met, porque me indica que solamente hay un carbono. Ano, porque me indica que es un alcano. ¿Por qué un alcano? Porque solamente hay enlaces simples. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, voy a seguir con otro. Voy a ponerles por acá otro ejemplo. Este es C, 2, H, 3 y 3, 6. C2H6. Es exactamente lo mismo. Ah, bueno, esta es la otra. La fórmula desarrollada sería C2H6 y esto sería C unido a carbones. Este carbono, fíjense que tiene 3 hidrógenos, entonces CH3, y este otro también tiene 3 carbonos. Y fíjense que yo siempre lo que les digo, siempre debo corroborar que el carbono forme 4 enlaces. Si reviso aquí, este carbono tiene 3 enlaces por acá y 1, 4, o sea, está bien. Este otro carbono tiene 3 por acá y 1, 4, o sea que está bien. Y si yo reviso acá, este carbono tiene 1, 2, 3 y 1, 4, y este tiene 1, 2, 3 y 1, 4, es decir, que está bien escrita la forma. Listo. ¿Qué tipo de enlaces se están formando ahí? Simples, Esqueléticos. dobles, no. ¿Qué tipos de enlaces? Simples, dobles, triples. Ah, simples, simples. Simple, ¿cierto? Enlaces sencillos. Acá solamente veo de a Sí. una rayita. Es decir, que es enlaces sencillas, son enlaces sencillos, es decir, que estoy hablando de un alcano que su terminación es ano. Ahora, ¿cuántos carbonos hay en esas fórmulas? En la, en la En de abajo hay cualquiera, dos. en cualquiera. Dos, Fíjense que acá dos, hay dos, dos, acá hay dos y acá también dos. hay dos, porque es Hay dos, exactamente sí. la misma, ¿cierto? Hay Sí, dos sí. carbonos. Como hay dos, vengo y reviso mi tabla. El prefijo de dos es et, Et- ¿cierto? etano. Etano. Muy bien. Y este entonces será el etano. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Listo, perfecto. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Yo voy a seguir Profe, una trabajando. pregunta. Señor, ¿señor? Sí. Póngale cuidado. Cuando me aparece una fórmula con el carbono más H3, Así como este. sí, así como está la que Ah. está señalando. Eso, cuando me aparece una fórmula así como esa, debo de formar la fórmula esquelética como la que tiene No, la parte de abajo. no, ya iba para allá, no. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de las tres, ¿sí? Y yo de aquí en adelante, para facilitar y para que sea más rápida la explicación, voy a seguir trabajando solamente con esta. ¿Listo? Que es la que condensa, Bueno. no está tan abierta porque es que uno hasta escribir esto, pues pierde tiempo, ¿sí? Pero con cualquiera de las tres se puede trabajar. ¿Listo? Bueno. Ok, listo. Entonces, mire, fíjense, ni verá que esto es muy chévere. Este tema es bien bonito. Voy a seguir haciendo por acá. Ustedes me van ayudando a nombrarlo. Yo lo primero que hago para dibujarlo, les voy a dar el secreto, es dibujar mi cadena carbonada, es decir, cuántos carbonos le quiero poner y ahora completo. ¿Con qué lo voy a completar? Con hidrógenos. ¿Cómo lo completo? Recordando siempre que el carbono tiene que formar 4 enlaces. Entonces, mire, este carbono acá tiene 1, es decir, que ¿cuántos me hacen falta? 3, Uno, ¿cierto? tres, falta uno. Faltarían 3. Mire, fíjense Ah, para sí, sí, poderlo sí, sí. formar. Sí, sí. Yo quiero nombrar este, les voy a poner este. Lo primero que hago es escribir la cadena carbonada y ahora lo que hago es completarla. ¿Con qué la completo? Con los enlaces. ¿Y con qué enlaces, con qué voy a unir esos carbonos? Con hidrógenos. Entonces, mire, si reviso este carbono, por el momento, solamente tiene un enlace. Y yo les dije que el carbono debía formar 4 enlaces, ¿cierto? Como tiene uno, pues entonces le debo agregar 3 más. ¿A quién se los agrego? Al hidrógeno. Es como si yo abriera acá, acá, acá y acá, y entonces pongo hidrógenos y pongo hidrógenos. Y aquí lo único que hago simplemente es condensar. Listo. A ver. Este otro carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Ayúdenme a ver. Él ya tiene dos. 2, entonces ¿cuántos me hacen falta? Dos. 2. Entonces, H2, ¿cierto?
¿Este otro cuántos tiene? 2 también. 2, y es decir que me hacen falta 2. ¿Y este cuántos 2. tiene? 1. 1 y me hace falta 3. Completo la molécula siempre con hidrógenos. Listo. ¿Cuántos carbonos tiene esa molécula? O sea, completa. Sí, claro. Esa es la que tienen que nombrar. ¿Cuántos carbonos hay ahí? Ah, ahí hay pues 16. No, carbonos. No. No, fíjense que estos son los hidrógenos. Si usted los suma, esos son los hidrógenos. 4 Pero carbonos. Ah, 4 4. carbonos. Si, Dos. si hubieran acá numeritos, sí sería diferente, ¿cierto? Pero aquí solamente hay ya un carbono. Entonces hay 4 carbonos. Miren a ver cómo se llamaría. Butano. Butano. Muy bien. Y entonces este será un butano. Entonces, fíjense. Butano, ¿por qué? But, porque tiene 4 carbonos, ¿cierto? Y ano, porque estoy hablando de enlaces sencillos. Estos enlaces que se están formando entre carbono-carbono son solamente enlaces sencillos, es decir, que me estoy refiriendo a un alcano, terminación ano. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque necesito seguir avanzando. ¿Pero tienen alguna duda? ¿No? Listo. Bueno, perfecto. Entonces, los que acabamos de ver son efectivamente los hidrocarburos más sencillos que hay, que son los alcanos y que son lineales. Pero no solamente existen los alcanos lineales, es decir, que usted ve una línea recta, sino que también existen los alcanos ramificados. Para nombrar esos alcanos ramificados, o hagan de cuenta que un alcano ramificado es como un árbol con ramas. Es exactamente lo mismo, son cadenas muy largas. Precisamente estos alcanos ramificados, no sé si ustedes han escuchado hablar de los hidrocarburos pesados o del petróleo pesado. De los hidrocarburos pesados, eso hablan mucho generalmente en televisión o bueno, aquí en la planta de bombeo también tienen que trabajar mucho con ese tipo de hidrocarburos que son muy pesados. ¿Y por qué son pesados? Porque son muy ramificados, como un árbol. Tienen muchas ramas, tienen muchos radicales que precisamente hacen que esos hidrocarburos sean tan pesados, tan complicados, tan largos, que son difíciles de bombear y lo que tienen a veces es que romper esas estructuras para que queden más livianos. Eso es lo que se hace básicamente. Entonces, miren, para identificar un hidrocarburo o para saber qué es un hidrocarburo ramificado, como les digo, es porque tiene muchas ramitas, tiene muchas cositas por los lados. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a poner este acá. Fíjense que este sería un ejemplo típico de un alcano ramificado. Ya yo no veo como una línea recta como tal, sino que ya le estoy viendo una ramificación. Entonces, para nombrar este tipo de radicales, préstenle buena atención. Lo primero que debo hacer es identificar la cadena principal. La cadena principal va a ser la cadena más larga, es decir, la cadena que tenga el mayor número de carbonos. ¿Ustedes cuál creen que sería la cadena principal entonces? Miren, piensen que esta podría ser una cadena principal, ¿cierto? ¿De cuántos carbonos? De 1, 2 y 3 carbonos. También podría salir por aquí esta otra. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Y fíjense que por este lado podría tener otra cadena principal de 1, 2, 3 carbonos. Es decir, que mi cadena principal en este caso máximo puede tener 3 carbonos, no más. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, ahí. ¿Sí entendieron? Bueno, entonces miren. ¿Qué me dice? Para nombrar estos alcanos radicales, estos alcanos ramificados, tengo que tener en cuenta las reglas IUPAC. La regla IUPAC me dice que lo primero que debo hacer, como les dije, es identificar la cadena carbonada más larga, es decir, la que tenga el mayor número de carbonos. Nosotros ya dijimos que podía ser esta y podía ser esta. Como en este caso hay un empate, ¿cierto? Entonces la regla IUPAC me dice, revise
¿cuál de esas cadenas tiene el mayor número de radicales? Entonces, fíjense, las voy a ir tapando. Si yo escogiera esta, que estoy tapando por aquí, como cadena principal, ¿cuántos radicales tendría? Fíjense que cada rayita indica un radical, ¿sí? Entonces, si esta que estoy tapando la escojo como cadena principal, fíjense en que tendría un radical, ¿cierto? Ahora, si yo escojo esta, que estoy tapando por acá, como cadena principal, ¿cuántos radicales tendría? 1. 1, muy bien. Y ahora, si yo escojo esta como cadena principal, ¿cuántos radicales tengo? 1. 1. Es decir, que en este caso, como las 3 posibilidades que tengo de cadena principal solamente tienen un radical, pues puedo escoger cualquiera de las cadenas principales. Entonces yo voy a escoger como cadena principal esta que tengo por acá. Y fíjense en que eso que no está dentro de la cadena principal, que aparece como una ramita, pues precisamente recibe el nombre de radical. Ahora, para nombrar los radicales, tengo que también tener en cuenta esta tablita, pero le voy a anexar algo por acá. Entonces, en el caso en que se me presente un radical, ¿cierto? Recuerden que el radical es el que no está dentro de la cadena principal, que es como una rama. Para nombrar esos radicales, si ese radical solamente tiene un carbón, entonces el prefijo será lo mismo, met, pero con terminación il. Il o hilo, puede ser metil o metil, cualquiera de los dos. En el segundo, entonces, ¿cómo se llamará? Etil. Solamente se le agrega la terminación il. Si tuviera 3, entonces se llamará un propil. Con 4 se llamará un butil. Con 5 se llamará un pentil. Con 6 un hexil y así sucesivamente. Entonces, fíjense, nosotros ya identificamos la cadena principal y dijimos que era esta, ¿cierto? La que yo señalé por aquí en rojo. Y ya dijimos que eso que no está dentro de la cadena principal, que es como una ramita, pues es el radical. Ahora, ¿este radical cuántos carbonos tiene? 1. 1. Entonces, ¿cómo se llamará ese radical? Miren, a ver, ¿cómo se llamará? Metano. Metil, porque es un radical. Ah, metil. ¿Listo? Es un radical, entonces esto recibe el nombre de metil. Listo, lo voy a dejar por ahí. Entonces, voy muy bien porque la regla UPAC me dice, lo primero que hago es identificar la cadena principal, lo segundo es identificar los radicales, ya lo tengo hasta nombrado, y lo tercero que debo hacer es enumerar esa cadena principal de modo que le corresponda la localización más pequeña al radical. Es decir, fíjense que como estos son cadenas abiertas, que son las sencillitas, yo tengo 2 posibilidades para empezar a enumerar. Puedo empezar a enumerar por este extremo o puedo empezar a enumerar por este extremo. Y yo lo que debo hacer, según la regla UPAC, es ponerle la menor posición posible al radical. Es decir, si yo empiezo a enumerar por este lado, en la posición 1 y 2, tengo el radical, ¿cierto? Y si yo me vengo ahora por este lado, en la posición 1 y 2, también tengo el radical. Es decir, que para este caso puedo enumerar por cualquiera de los lados. ¿Qué es enumerar? Pues simplemente poner numeritos. Yo lo voy a enumerar por este lado. Pero también lo hubiera podido enumerar de acá para allá, porque igualmente en la posición 2 tengo el radical. Listo. Ahora, ¿qué me dice la regla UPAC? Que para nombrar este tipo de hidrocarburos que tienen radicales, lo primero que hago es escribir la posición en la que se encuentra el radical. ¿En qué posición se encuentra ese radical? ¿En qué posición de la cadena principal se encuentra el radical? 4. En la posición 2, ¿cierto? Ah, Por eso le pusimos el numerito. Fíjense que este radical está ubicado en la posición sí. 2. Entonces, lo primero ¿De que dónde nace? hago, Sí, sí, sí. ¿sí? Exacto, de donde nace. Lo primero que hago es escribir la posición en donde está el radical, es decir, en la posición 2. 2, ahora voy a escribir el nombre del radical. ¿Cómo es que se llama ese radical? Que ustedes ya me dijeron. Metil. Metil, para separar o para escribir la separación entre número y palabra, debo hacer una rayita.
2 raya metil. Entonces, lo primero que hago es escribir la posición donde está el radical, luego escribo el nombre del radical y ahora sí escribo el nombre de la cadena principal. ¿Qué tipo de enlaces se están formando acá en la cadena principal? ¿Enlaces qué? Sencillos, dobles, triples, ¿qué tipo de enlaces? Sencillos. Sencillos. Muy bien. Entonces estoy hablando de qué? Alcanos, alquenos, alquinos, ¿de qué? Esos son, ¿qué es esto? Al Metanos. No, alcanos, ¿cierto? El metano es un alcano. Alcanos. Siempre que hablo de enlaces sencillos, estoy hablando de alcanos. Es decir, que la terminación debe ser ano, porque es un alcano. Ahora, esta cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 3. 3. ¿Y cuál es el prefijo de 3? Propano. Muy bien. Y este será el propano. Muy bien. Fíjense, lo primero que se hace es nombrar el radical y por último la cadena principal. Como esta cadena principal solamente tiene enlaces simples, me estoy refiriendo a un alcano terminación ano. Y como tiene 3 carbonos, el prefijo de 3 es pro. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Muy difícil? No, es de practicar, pero Es no de está difícil. practicar, sí señor, correcto. Eso sí tiene toda la razón, es de practicar. No es difícil, pero sí es de practicar. Voy a hacer por acá otro ejercicio. Listo. A ver, esto. Fíjense que no es una cadena lineal, ¿cierto? Como las que habíamos visto. No es una cadena lineal, tiene por ahí algo. Revisen, por favor, cuál sería la cadena principal, cuál es la cadena que tiene el mayor número de carbonos. ¿De cuántos carbonos sería la cadena principal? De 5. De 5, ¿cierto? Muy bien, podría ser de 5. Entonces voy a mirar cuál podría ser mi cadena principal. Fíjense que podría ser esta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál otra podría ser? Esta por acá, ¿cierto? Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Esta también podría ser una cadena principal. ¿Cuál otra? No hay más opciones. En este caso solamente tengo 2 opciones de cadena principal. O esta o esta. Solamente tengo esas 2 posibilidades de cadena principal. Entonces, ¿qué debo hacer? Escoger la que tenga el mayor número de radicales. Entonces, fíjense, si yo escogiera esta como cadena principal, ¿cuántos radicales tengo? 1. 1. Y si yo escojo esta, que es la otra posibilidad, como cadena principal, ¿cuántos radicales tengo? 1. 1 también, es decir, puedo escoger la que yo desee. Generalmente uno siempre ubica la más sencilla, que sería esta. Listo. Esta sería la cadena más sencilla, ¿cierto? La cadena es mucho más fácil. Ahora, fíjense que por acá tengo un ¿qué? ¿Cómo es que se llama esto? Un radical. Un radical, muy bien. ¿Y ese radical cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. No, el radical solito. Pues tiene 1. 1. ¿Y 1. cómo es que se llama ese radical Sí. que tiene 1? Metil. Metil, muy bien, metil. Listo, es un metil. Entonces, ya identifiqué la cadena principal, ya identifiqué el radical, ahora debo enumerar. ¿Por cuál extremo debo enumerar? ¿Por acá o por acá? ¿Por la derecha o por la izquierda? Derecha. Derecha. Por la derecha, ¿cierto? Porque estoy mucho más cerca al radical. Fíjense, si empiezo a enumerar por acá, en la posición 1, 2, 3, 4, 4. tengo el radical. Si me vengo por la derecha, en la posición 1 y 2, tengo el radical. Entonces, no hay de otra. Tengo que enumerar de aquí para allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, ya la tengo enumerada. Ahora lo voy a nombrar. Recuerden, lo primero que escribo es la posición en donde está ubicado ese radical. ¿En qué posición está ubicado el radical? La 2. En la 2. 2, raya. ¿El nombre del radical cuál es? Del radical. Sí.
Mire, primero escribo la ubicación donde está el radical. Metil. 2, Metil. raya metil, ¿cierto? Ujú. Lo primero que hago es nombrar el radical. Eso es lo primero. Para nombrarlo Sí, tengo sí. que poner la ubicación en la que está en la ubicación 2. Y ahora sí, mi cadena principal. ¿De cuántos carbonos es la cadena principal? 5. De 5. Fíjense en que todos estos son enlaces simples, ¿cierto? Es decir, que estoy hablando de un alcano terminación ana. Y entonces, ¿cuál sería el nombre de esa cadena principal? ¿Qué? P, Pentano, pentano. pentano. ¿Listo? Pentano. Entonces, ese será el 2-metilpentano. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Listo. Este por acá. Otro hidrocarburo. A ver, ayúdenme a mirar de cuánto sería la cadena principal. ¿De cuántos carbonos? 4. De 4, ¿cierto? Fijo. Puede ser esta como cadena principal 4. Hay 2 de 4. 2 de 4, vale. Vamos a mirar cuántas hay. Esta por acá también podría ser otra, ¿cierto? También tiene 4, 1, 2, 4 3, de 4. 4. Esta otra por acá también podría ser otra de 4. ¿Sí la ven? Esta otra también podría ser otra cadena principal también de 4. Entonces tengo 4 posibilidades en realidad de cadena principal. Debo escoger la que tenga el mayor número de radicales. Entonces miren, si escojo esta, ¿cuántos radicales tengo? 2. 2. Si escojo esta, bueno, acá tapando esto, por acá, ¿cuántos radicales tengo? 2. 2. Si tengo, ¿qué? Esta otra, ¿cuántos radicales tengo? 2. 2, listo, ya los aprendieron a identificar, muy bien. Y si tengo esto, ¿cuántos radicales tengo? 2. 2 también, es decir, que puedo escoger la que yo desee. Voy a cambiar por acá un poquito y voy a escoger esta, la que yo quiera, no importa. Listo, ya sé que tengo 2 radicales, ¿cierto? Mire, tengo por acá un radical y tengo por acá otro radical. Como este radical, ¿cuántos carbonos tiene? 1. 1, ¿cómo es que se llama? ¿Un qué? Metil. Un Metil. metil. ¿Y este otro radical cuántos carbonos tiene? 1. 1. 1. ¿Y cómo se llama? Metil. 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 Muy bien, metil. Entonces fíjense que tengo 2 metiles, ¿cierto? Tengo 2 metiles como radicales. Ahora voy a enumerar. ¿Por dónde numero? ¿Por abajo o por arriba? Pues ¿O es se indiferente? puede por cualquiera de los dos lados, ¿no? Muy bien, se puede por cualquiera de los dos lados. Entonces voy a empezar de aquí hacia arriba. Esto me quedará 1, 2, 3 y 4. Listo. La regla UPAC me dice una cosa, que en el caso en que yo tenga radicales iguales, como en este caso, ¿cierto? Para nombrarlos, debo escribir las posiciones en las que están ubicados esos radicales separados por coma, y si están repetidos 2 veces, antepongo la palabra di. Si están repetidos 3 veces, antepongo la palabra tri. Si están repetidas 4 veces, tetra, y así sucesivamente. Entonces, como son radicales iguales, lo primero que escribo, ya lo sabemos, es las posiciones en donde están ubicados esos radicales. ¿En qué posiciones están ubicados? 2 y 3. En la posición 2 y 3. Para escribirlos, lo que debo hacer es separarlos por coma. Entonces, esto me quedará 2, 3, ¿cierto? Se están repitiendo 2 veces, ¿cierto? Hay 2 metiles. Como se están repitiendo 2 veces, debo anteponer el prefijo di, que me indica 2. Y ahora sí el nombre del radical. Metil. Metil. Listo, fíjense en que hasta ahí ya nombré los radicales, ahora voy a nombrar mi cadena principal. Mi cadena principal es de 4, ¿cierto? De 4 Sí, señora. carbonos. Todos estos son enlaces simples, es decir, que estoy hablando de un alcano. Entonces, ¿cómo se llamará? ¿Será un qué?
Butano. Butano. Muy bien. Ujú. Este será un butano. 2,3 dimetilbutano. ¿Alguna duda? No, por mí ¿No? no. ¿No? ¿Bien? ¿Sí están entendiendo? Sí, está claro. ¿Sí? Ok. Listo. Voy a hacer otro ejercicio por acá. Tenemos que practicar. Voy a dejar hasta aquí. Por aquí completa ahora la molécula con hidrógenos. Este es un C, lo hice como muy chiquito por acá. Estos son hidrógenos, ¿no? 3, 2, 3 y 1, 4. Listo, ahí está. Estos son hidrógenos. Que se une y se ve muy feito. Listo. Este otro ejercicio. Ay, me están pidiendo. Listo. Ayúdenme a mirar cuál sería la cadena principal ahí. Hay de seis, 4, hay de Ah, de 5, hay seis. de 6. De 6, ¿cierto? Es la más larga, es la que tenga el mayor Ajá. número de carbonos. Listo. Entonces, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa podría ser una cadena principal. Por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa podría ser otra cadena principal. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5. No podría ser. 1, 2, 3, 4, 5. No podría ser. 1, 2, 3, 4, 5. No podría ser. Es decir, tengo dos posibilidades de cadena principal. ¿Cierto que sí? Porque es la que tenga el mayor número de carbonos. ¡Uy, Dios! Entonces, puede ser esta o puede ser esta. ¿Quién me la desempata? El número de radicales. Entonces, si yo escojo esta como cadena principal, ¿cuántos radicales tengo? 3, profe. 2. No, 2 mentiras, no 4. más. No, solamente ¿No? tengo 2. Cada rayita que salga de la cadena principal significa que es un radical. Ah, Lo que pasa es que este es un radical de 2 carbonos. ¿Listo? listo. ¿Sí me entendieron? Listo. Ahora, si yo tengo 2 radicales nomás, este y este, ¿cierto? Mire, fíjense que son 2 rayitas nomás las que salen de la cadena principal. Ahora, si yo escojo este como cadena principal, ¿cuántos radicales tengo? 3. 2 también. Solamente tengo una rayita acá y otra rayita acá. Es decir, que solamente tengo 2 radicales. ¿Listo? Cada rayita que salga de la cadena principal es un radical. ¿Listo? Solo la rayita que salga de aquí, por ejemplo, sale esta rayita, es un radical. Y para este solamente sale una rayita, es decir, que solamente es, todo este sería un radical. ¿Listo? Entonces, bueno, para este caso, cualquiera de las dos cadenas las puedo escoger como principal.